Bienvenidos al curso de desarrollo de aplicaciones en COBOL CIGS DB2. Antes de comenzar este vídeo quisiera daros una gran noticia, y es que Universo Mainframe ya tiene por fin página en redes sociales, concretamente en Facebook. Os voy a dejar el enlace a nuestra nueva página en la descripción del vídeo. Ahí podéis dejar todos los mensajes privados que queráis, aportando vuestras dudas o todas las cuestiones que consideréis necesarias referentes a los sistemas mainframe. Bien, y sin más preámbulo, vamos a continuar con el vídeo de hoy, en el que vamos a comenzar con la serie dedicada a la parte CIGS. Hasta ahora todo lo que hemos visto ha sido relativo a lenguaje de programación COBOL y también a la base de datos DB2. Hemos visto desde un primer programa Hola Mundo hasta un complejo programa para hacer una carga de movimientos dentro de un banco, etcétera, etcétera. Bien. Vamos a comenzar la parte de CIGS primero dando unas primeras notas, una primera aproximación a lo que sería el sistema CIGS. Y para ello lo que vamos a ver antes de nada son los tipos de carga de trabajo que existen en mainframe. Es decir, en los mainframe, bajo el sistema operativo ZOS, qué tipos de operativa tenemos. Por un lado, tenemos la carga o el tipo de trabajo o la carga de trabajo batch. La carga de trabajo batch es todo lo que hemos estado viendo hasta ahora. ¿De acuerdo? En contraposición a la carga de trabajo batch, tenemos la carga de trabajo online, que es lo que vamos a empezar a ver a partir de ahora. La carga de trabajo, la operativa batch, consiste en la ejecución de uno o varios programas a través de cadenas o JCLs, ¿de acuerdo? Que es lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Sus principales características son las siguientes. Se trata de ejecuciones que están planificadas. Es decir, aunque nosotros en los ejemplos, cada vez que queremos ejecutar un programa, lo que hacemos es teclear sub o submit en el JCL que lanza ese programa, en realidad, por norma general, todas esas cadenas, todos esos JCLs que lanzan programas unos detrás de otros, etcétera, son programas que están planificados. ¿Qué significa esto? Esto significa que los JCLs y las cadenas se ejecutan automáticamente. No hay ningún operador que teclee la sentencia sub cuando le apetezca. Están planificados. Existen herramientas en ZOS, como por ejemplo la herramienta Control M, que son planificadores de jobs, planificadores de cadenas, que ejecutan determinadas cadenas a una hora determinada del día, durante unos días determinados de la semana o del mes. Además de eso, esas cadenas o esos JCLs, además de estar planificados, también tienen dependencias unos de otros. Es decir, supongamos que un JCL no puede dar comienzo hasta que no termine la ejecución de otros dos. ¿Por qué? Pues porque los ficheros de salida de esos dos son ficheros de entrada del siguiente. Entonces, lógicamente, hasta que esos dos no terminen correctamente, no puede comenzar la ejecución del tercero. Los procesos batch, además, involucran grandes cantidades de información. Estamos hablando de ficheros de cientos, miles, millones de registros o bases de datos muy grandes, que, por supuesto, conllevan unos tiempos de ejecución muy largos, desde varios minutos hasta varias horas. Los datos de partida de estos procesos batch suelen ser ficheros con gran cantidad de información o bases de datos también que tienen gran cantidad de información que es necesario procesar. En contraposición al desarrollo batch, tenemos el desarrollo online. El desarrollo online es todo lo contrario. Estamos hablando de procesos que son a petición de los usuarios, no son procesos planificados a una determinada hora del día, sino que se trata de procesos que se ejecutan cuando un usuario hace una petición. Un usuario está conectado a un terminal, a su vez conectado a un mainframe. Ya sabemos que en un mainframe, a diferencia de un PC que solo tiene un teclado y un monitor, a un mainframe pueden estar conectados cientos, miles o decenas de miles de usuarios, cada uno con su terminal. Un usuario cualquiera desde un terminal puede lanzar una petición y lanzar un proceso online que haga una determinada operación.
Esa operación se conoce con el nombre de transacción. Generalmente los procesos online requieren pequeñas cantidades de información. Un ejemplo muy típico de proceso online es un banco que tiene miles de oficinas repartidas por todo el territorio nacional y en cada una de esas oficinas hay incluso varios terminales, con lo cual podemos encontrarnos que a ese mainframe están conectados decenas de miles de terminales. Un usuario determinado de una oficina cualquiera puede hacer una consulta del saldo de una cuenta. Para ello teclea el número de cuenta y ejecuta una transacción que toma como dato de entrada ese número de cuenta, va a la base de datos, recupera el saldo de esa cuenta y lo devuelve al terminal que hizo la solicitud. Estamos hablando de cantidades de información muy pequeñitas. Además de eso, los tiempos de ejecución también son cortos. Y además parten no de grandes repositorios de información, sino de datos tecleados generalmente por los usuarios en el terminal. El módulo o el subsistema dentro del sistema ZOS que da soporte a los procesos online es una parte del ZOS, del sistema operativo de los mainframe, que se conoce como CICS. CICS son las siglas de Customer Information Control System, sistema de control de información del cliente. Este es el sistema que gestiona las transacciones, los terminales, a dónde viaja la información que va de un terminal y que ejecuta una determinada transacción y que encapsula la ejecución de una determinada transacción para devolverlo al terminal, al mismo terminal que hizo la solicitud, etc. ¿De acuerdo? Este sistema CICS es un entorno de procesamiento de transacciones en línea. Bien, también se conoce como monitor de teleproceso. ¿Qué es una transacción? Es una unidad funcional. Los programas se ejecutan cuando una transacción es invocada. Esa transacción ejecuta uno o varios programas, ese uno o varios programas devuelven un resultado a la transacción y la transacción lo envía al terminal que hizo la solicitud. Bueno, pues la transacción es la unidad funcional. ¿Qué significa que es la unidad funcional? Para explicarlo bien voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que nosotros tenemos una transacción, ¿vale?, que da de alta los datos de un nuevo cliente. El usuario los teclea y ejecuta con esos datos una transacción. Esa transacción de alta de cliente no necesariamente tiene por qué escribir en una única tabla. Puede escribir en varias tablas, depende de la complejidad de los datos. Podemos tener una tabla de datos generales del cliente, con el nombre, los apellidos, el DNI, una tabla con la dirección del cliente, ¿vale?, y luego otra tabla con los datos de contacto del cliente, teléfono, correo electrónico. El alta de un cliente involucra hacer una inserción en las tres tablas. Cada una de esas tres tablas no es una unidad funcional. La unidad funcional es escribir en las tres tablas. Por lo tanto, la transacción escribe en las tres tablas. Si la escritura falla en una de las tres, ejecutamos un rollback. El hecho de que la transacción sea una unidad funcional implica que o escribimos en las tres tablas o no escribimos en ninguna. Si durante el proceso intermedio se produce un error, el rollback hace que volvamos al estado anterior a la ejecución de la transacción, es decir, no escrito en ninguna tabla. Eso es precisamente lo que significa que la transacción es una unidad funcional. Lo que no va a ocurrir nunca es que de un cliente solo tengamos sus datos de contacto, por ejemplo, y no tengamos los datos de generales o el resto de datos. CICS es un sistema transaccional. Podemos decir también que CICS es un entorno de ejecución de programas en línea. Los programas en línea, que se ejecutan a través de sus respectivas transacciones asociadas, se llaman programas online. Un programa se ejecuta desde un terminal, a través de su transacción asociada, y esa transacción y la ejecución de ese programa no interfiere con el resto de terminales. El programa toma una entrada de ese terminal y devuelve la salida exclusivamente a ese mismo terminal. Es CICS el que se encarga de encapsular esa ejecución. Es más, el mismo programa se puede ejecutar desde varios terminales al mismo tiempo. Volviendo al ejemplo del banco, un banco tiene decenas de miles de terminales conectados a su ZOS, a su sistema.
Es muy sencillo, o relativamente sencillo, que a lo mejor 30 o 40 de esos terminales, justo en el mismo instante, intenten consultar un número de cuenta. No tiene por qué ser el mismo número de cuenta para todos, pueden ser distintos números de cuenta. Pero el programa que se ejecuta es el mismo, con diferentes datos de entrada. CIGS es el que se encarga de encapsular las distintas ejecuciones, es decir, que a cada terminal le devuelva la salida de la entrada que solicitó y no la de otro, aunque la transacción que se esté ejecutando sea la misma. Eso es muy importante. Por lo tanto, CIGS encapsula las ejecuciones de todas las transacciones y las asocia a un determinado terminal. Por eso se dice que CIGS es de carácter transaccional, porque la unidad de ejecución del sistema CIGS es la transacción. En CIGS, el sistema ZOS en general, las transacciones se identifican por 4 caracteres. Y como ya dije antes, la transacción es la unidad de ejecución. O sale bien entera o sale mal. Si sale mal, devolvemos a la base de datos al estado anterior a la ejecución de la transacción. Es decir, es como si la transacción no se hubiese ejecutado. Y si sale bien, ¿vale?, hacemos commit de todos los cambios en la base de datos realizados. Generalmente una transacción suele estar asociada a la ejecución de un programa, aunque como ya veremos después, un programa puede hacer una llamada a otro programa, y este a otro programa, y este a otro programa. Por lo tanto, puede ser que se ejecuten varios programas. En caso de que la transacción acabe correctamente, se efectúa una operación de commit sobre la base de datos. En caso de que la transacción termine de manera errónea, se ejecutará una operación de rollback sobre la base de datos. Es decir, la base de datos quedará en el estado anterior al inicio de la ejecución de la transacción, para que no haya datos a medias. Aquí tenéis un pequeño esquema, ¿vale?, de cómo CIGS es un subsistema que forma parte del sistema operativo ZOS. A través de los programas, CIGS contacta con DB2, a través de los programas online que estarían dentro del recuadro de CIGS, y los terminales están conectados directamente al sistema CIGS. ¿Vale? En este caso, no nos conectamos al sistema TSO. El TSO es otro subsistema de ZOS que no aparece ahí dibujado, pero estaría ahí, ¿de acuerdo? Los desarrolladores de aplicaciones se conectarían al sistema TSO, mientras que los usuarios o clientes, de ahí lo de Customer Information Control System, ¿vale?, o clientes de las aplicaciones, se conectarían al sistema CIGS. Los programas que se ejecutan en el entorno CIGS se llaman programas online, así como los programas que se ejecutaban desde JCLs se llamaban programas batch. Además de todo esto, CIGS proporciona una serie de instrucciones o comandos que se pueden intercalar dentro de los programas. Estos comandos o estas instrucciones dan acceso a una serie de funcionalidades que ofrece CIGS a los programas online. Las instrucciones CIGS dentro de nuestros programas COBOL se encapsulan dentro de las instrucciones execCIGS en exec. En medio de esas dos instrucciones escribimos nuestros comandos CIGS. Esto es equivalente a lo que hacíamos con DB2. Si os acordáis, cada vez que queríamos escribir una sentencia SQL en un programa escrito en COBOL, teníamos que hacerlo entre las sentencias exec SQL en exec. ¿De acuerdo? Pues en CIGS ocurre exactamente lo mismo. Existen determinadas instrucciones en COBOL que no se pueden escribir en programas CIGS, porque el compilador no las procesa. El compilador daría un error, ¿vale? El compilador de CIGS no es exactamente igual que el compilador COBOL CIGS no es exactamente igual que el compilador de COBOL. Estas serían las instrucciones que nosotros no podemos escribir en un programa CIGS. Si os fijáis, por ejemplo, en la primera instrucción, es la instrucción accept. Esa instrucción, si recordáis de los primeros vídeos que hacíamos,
lo que hacía era tomar una serie de datos de entrada de la ficha sysyn del JCL que lanzaba el programa. De tal manera que nosotros desde el JCL podíamos proporcionar parámetros de entrada a nuestro programa COBOL. Pero como los programas online no se ejecutan desde JCLs, sino que se ejecutan invocando una transacción desde CIGS, esta sentencia accept no tiene sentido, ¿vale? Porque los programas CIGS no se invocan desde JCLs. Otra sentencia que no tiene sentido es la sentencia display. La sentencia display escribe un texto determinado en la salida, en las colas de salida. Pero esas colas de salida son colas de salida del batch, en el sysout. Por lo tanto, como los programas online no escriben en el sysout, esta sentencia display no tiene sentido tampoco. En CIGS tampoco podemos trabajar con ficheros secuenciales como lo hacíamos en batch. Por lo tanto, las sentencias open y close tampoco tenían mucho sentido. ¿De acuerdo? Y así con el resto de sentencias que veis, algunas, por ejemplo la sentencia stop run, tampoco la podemos utilizar porque stop run devuelve el control al TSO, pero nosotros no queremos devolver el control al TSO, sino que lo que queremos hacer es devolver el control al CIGS. Por lo tanto, no podemos utilizar stop run. ¿De acuerdo? Ahí tenéis alguna más. Bien, por lo tanto, tenemos que decir adiós al manejo de ficheros secuenciales como lo estábamos viendo hasta ahora. ¿De acuerdo? Y tampoco podemos utilizar la escritura de mensajes en las colas de salida como lo estábamos haciendo en vídeos anteriores. Por otro lado, como ya habéis visto en el esquema anterior, el acceso a CIGS es diferente del acceso al time sharing, al TSO. Nosotros cuando vamos a acceder a un mainframe tenemos varias opciones, entre ellas dos opciones, una sería hacia el TSO y otra hacia el CIGS, es decir, no podemos acceder al CIGS desde dentro del TSO, porque son dos subsistemas diferentes del mainframe, ¿de acuerdo? Del ZOS. Y con esto finalizamos esa pequeña introducción al subsistema CIGS. Bueno, pues aquí tenemos nuestro primer programa tipo CIGS, nuestro primer programa online, que se trata sencillamente de un programa que escribe o devuelve en el terminal del CIGS correspondiente el texto Hola Mundo, ¿vale? Este programa se llama Prueba C1. Es un programa muy básico, ¿vale? Tiene vamos a verlo un poco, tiene la división de identificación con el Program ID Prueba C1. La división de entorno no tiene nada, ¿vale? No tiene ni sección de configuración, ni input-output section, ¿vale? Después, en la data division tiene dos variables en la working, ¿vale? Una variable que, digamos, va a almacenar la longitud del texto que vamos a enviar, ¿de acuerdo? Y por otro lado, el propio texto que vamos a enviar. La longitud del texto está puesto como pic 9, un numérico de 9, un numérico de 4 posiciones, como veis aquí, con signo, ¿vale? Y además en formato comprimido, ¿de acuerdo? Mientras que el texto de salida es sencillamente un alfanumérico de 10 caracteres, ¿vale? Un X de 10, que lo tenemos aquí. Tenemos la misma división de siempre en párrafos, párrafo de inicio, párrafo de proceso, párrafo de fin. En el párrafo de inicio lo que hacemos es inicializar estas dos variables que tenemos aquí arriba. Entonces lo que hacemos es ponerle el texto hola mundo a la variable salida, ¿vale? A la variable alfanumérica. Hola mundo es una cadena de 10 caracteres, por lo tanto movemos un 10 a la variable ws salida L, ¿de acuerdo? A la longitud de la cadena de salida. En el proceso y en el fin es donde viene la parte interesante. En el proceso ejecutamos una sentencia CIGS, sería nuestra primera sentencia CIGS, que como ya dijimos anteriormente va encerrada entre las instrucciones execCIGS
y en exe, ¿de acuerdo? Esa sentencia es la sentencia send text, ¿vale? La sentencia, digamos, send con el modificador text. Lo que hace es enviar al terminal send un texto, ¿de acuerdo? Y ese texto tiene como origen la variable ws salida, ¿de acuerdo? Que ya la inicializamos con el texto hola mundo, que aparece aquí. Y la longitud será el valor de ws salida L, que en este caso lo tenemos como 10. Finalmente, en el párrafo de fin, lo que hacemos es devolver el control al sistema CIX para que el usuario pueda ejecutar otras transacciones. Eso se hace por medio de otra sentencia CIX, la sentencia return. ¿De acuerdo? Aquí vemos que la sentencia return va entre execFix y en exec, por lo tanto, sería esta sentencia. Esta sentencia es la que se va a utilizar siempre para devolver el control al CIX, para finalizar nuestros programas CIX. Bien, aquí tenemos nuestro JCL de compilación. Si lo submitimos, vemos que ya tiene el nombre de nuestro programa, prueba C1. Este paso en realidad no haría falta porque este paso sería para programas que además tengan sentencias de B2. Pero bueno, en este caso nuestro programa no tiene sentencia de B2, aunque eso no va a impedir que podamos compilarlo perfectamente con este compilador. ¿Veis? Ha dado un 4. Por lo tanto, el programa ya quedaría compilado en nuestro sistema. Una vez que ya tenemos nuestro programa creado y compilado en el time sharing, en el TSO, en el propio sistema operativo, tenemos que acceder al CIX. En el CIX lo que tenemos que hacer es, de alguna manera, decirle al CIX que tenemos creado un programa nuevo, que vamos a crear una transacción nueva y que queremos asociar esa transacción a nuestro programa. Vale. Ya os comenté antes que la entrada o el acceso a CIX es diferente. El acceso a TSO sería tecleando LTSO y el acceso a CIX es desde la ventana inicial de ZOS, sería LCIX. Bien, esta es la ventana principal del CIX. Generalmente en vuestros puestos de trabajo, en las grandes compañías, etcétera, el CIX está securizado, es decir, digamos que el CIX, para acceder al CIX, tenemos que introducir nuestro usuario y nuestra contraseña. ¿Vale? En este caso, en este ejemplo, no lo está. Entonces, cualquier usuario puede teclear cualquier transacción. Vale. Si nosotros pulsamos Enter, nos dice que no hemos ejecutado ninguna transacción y entonces no ocurre nada. ¿Vale? Simplemente se nos devuelve este mensaje. Podemos limpiar la pantalla con el teclado, ¿vale? En este emulador sería con la tecla Clear, ¿vale? Pero en otros emuladores puede ser generalmente con la tecla pausa, ¿vale? La tecla pausa del teclado. Vale. CIX tiene una serie de transacciones de sistema, es decir, transacciones ya creadas que sirven para manejar toda la infraestructura del propio CIX, ¿vale? Todas esas transacciones suelen comenzar con la letra C. Hay varias que son muy importantes, ¿de acuerdo? Una de ellas es la transacción CEDA. La transacción CEDA, ya os comenté que las transacciones se definen por 4 letras, me permite hacer un montón de cosas. Y una de esas cosas, ¿vale?, es crear o dar de alta dentro del CIX nuestro programa. Eso se haría tecleando ceda dev prog, entre paréntesis, el nombre del programa. El nombre del programa es prueba C1, ¿vale? Y nuestro programa lo tenemos que meter dentro de un grupo que, digamos, los grupos son como conjuntos de objetos del CIX, programas, transacciones, mapas BMS, etcétera, etcétera, ¿vale?
hay unos cuantos. Pero nosotros en principio vamos a trabajar solamente con programas y con transacciones. Tanto nuestro programa como la transacción que demos de alta lo tenemos que meter dentro de un grupo. En este caso, teclearíamos group y vamos a crear un grupo nuevo. Si el grupo existe, lo añade a ese grupo, y si no existe, lo da de alta nuevo. ¿De acuerdo? Le vamos a llamar pruebas. ¿De acuerdo? Así es como funcionaría la transacción CEDA, ¿vale? En este caso, aunque la transacción CEDA tiene un rango de aplicación muy grande, sirve para muchísimas cosas, pero bueno, pues ya vamos a ir viéndolo poco a poco. Vale, aquí tenemos la información para nuestro programa, ¿vale? Al dar de alta nuestro programa le decimos, bueno, pues una descripción, pues sería un programa de pruebas, ¿vale? Está escrito en lenguaje COBOL, escribimos CO, ¿vale? Y con esto sería suficiente. Pulsando intro, ¿vale? Nos dice que el programa ya ha sido definido correctamente. Ya lo fue definido antes de escribir todo esto. Nosotros podemos cambiar en cualquier momento esta información de aquí para modificar las características de nuestro programa. ¿De acuerdo? No tiene más. Esto es muy sencillo de utilizar. Pulsando F3, volvemos hacia atrás, ¿vale? Volvemos a la pantalla anterior. Y ahora lo que hacemos es definir una transacción. Esto sería como CEDA def trans. Como ya hemos dicho, las transacciones se definen por nombres de cuatro caracteres. Pues a esta le vamos a llamar, por ejemplo, A001. ¿De acuerdo? Vale, esta sería la transacción A001. ¿Vale? Que pertenece al grupo pruebas. Pulsamos intro, ¿vale? Entonces aquí nos dice ese program o remote system debe ser especificado, ¿vale? Le tenemos que decir qué programa tenemos que asociar a nuestra transacción. En este caso será prueba C1, que es el nombre de nuestro programa. Y vamos a ponerle también una descripción. Transacción de pruebas. ¿De acuerdo? Bien, pulsamos intro y ya nos salta el mensaje de que la definición ha sido correcta. ¿De acuerdo? Por tanto, ya tenemos un programa y una transacción. ¿Vale? Ambos asociados a un grupo que se llama pruebas. Si pulsamos F3, ¿vale? Podemos decirle CEDA D es el acrónimo de display, group y entre paréntesis pruebas. De esa manera vemos todo lo que hay, o todo lo que cuelga dentro del grupo pruebas. ¿Ves? Aquí lo tenemos. Tenemos un programa que se llama prueba C1 y una transacción que se llama A001. ¿De acuerdo? Bien, ya tenemos dado de alta nuestro programa, tenemos dado de alta nuestra transacción asociada al programa. Y todo ello metido dentro de un grupo. Muy bien, pues ahora lo que tenemos que hacer es instalar en Zix ese grupo. Para ello, tecleamos CEDA install group y entre paréntesis pruebas. ¿Veis? Install successful. ¿De acuerdo? Ya ha quedado instalado el grupo que hemos definido dentro del Zix. Eso significa que tenemos acceso a él a través de otra de las transacciones más importantes que existen, que es la transacción CEMT. Si yo hago un CEMT y prog
prue, asterisco, veis que existe un programa que se llama prueba C1. Entonces, supuestamente, si yo lanzo la transacción A001, debería ejecutarme el programa. Hola mundo. Muy bien, espero que os haya gustado este vídeo, espero que hayáis aprendido mucho y continuaremos con todo esto en futuros vídeos. Un saludo y hasta el próximo.